Bueno, saluditos para todos. Bueno, llegó el momento más esperado, ¿eh? El momento de hablar de la partícula de Dios. Queremos explicarle cuál es la partícula de Dios que el ser humano no conoce actualmente, pero lo vamos a explicar porque esta es la partícula de Dios, ¿eh? Necesitamos una partícula que habite y que tenga toda la forma de la masa y que habite en todo el ser humano y que pueda entender que esta partícula es de Dios y que esta partícula es la que forma la luz, la electricidad, la que forma toda la forma de la materia. Esta es la partícula que une y enlaza y pega y magnetiza todo lo que tiene que ver con la materia en la Tierra, tanto en la Tierra como en el universo. Así que siéntense, acomódense y disfruten de este manjar que es la partícula de Dios. Y empezamos. Saluditos para todos. Miren, cuando hablamos de la partícula de Dios, tenemos que hablar de una partícula que forme minerales y que forme vitamina dentro de nuestro cuerpo. Y estamos hablando del ión. El ión es una partícula que forma la vitamina B12, en el cual esta partícula de vitamina B12 ¿eh? es la partícula que tiene la estructura química más grande y compleja de toda la vitamina. Es única entre la vitamina debido a que contiene un ión metálico, el cobalto. Por esta razón, la cobalina es el término usado para referirse al compuesto que posee esta vitamina B12. Y seguimos buscando información y dice, ¿qué ión está presente en la vitamina B12? El cobalto. Y dice aquí, la vitamina B12 también se conoce como cobalto porque tiene un ión metálico. Esto se convierte en una vitamina más grande y compleja de todos. ¿Por qué? Porque es una vitamina soluble. Soluble. ¿Y qué es una vitamina soluble? Que contiene sal, que es lo que nos produce la electricidad dentro de nuestro cuerpo. ¿eh? Es un nutriente que ayuda a mantener la salud de las neuronas y la sangre. Además contribuye a la formación de ácido desoxirribonucleico, el ADN, en la materia genética presente en todas las células. El origen de esta vitamina B12 viene desde el ión, es el origen, ¿eh? Es el verdadero origen de la vitamina B12, porque este ión se forma en todos los tipos de materia y se forma en ionización, en electrólisis, en el electrolito. Cuando hablamos de ionización, estamos hablando de una base, estamos hablando de un proceso químico que produce iones. Oiga bien, para el propio ión, producir ión, tiene que hacer un proceso de ionización, que es un proceso químico donde se producen iones. Y entonces, en esta ionización también está el proceso de electrólisis, que es donde está la corriente eléctrica, y el electrolito, donde promueve los minerales de nuestro cuerpo, donde ya ustedes saben qué son los minerales de nuestro cuerpo. ¿eh? Y los minerales de nuestro cuerpo son muy importantes porque contienen todos los nutrientes que necesitamos para el vivir. Entonces, también en el ión pasamos a lo que es que forma energía eléctrica y que la convierte en química y también se descompone. Vamos a ver cómo se convierte la energía del ión en energía eléctrica, y también se descompone en dos de átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, en el cual forman la partícula del agua. El agua son los gases del hidrógeno y el oxígeno, dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Ahora seguimos en la información. ¿Qué nos quiere dejar saber o qué nos quiere dejar dicho esta partícula de Dios, el ión? Este ión, como ya sabemos, es el componente que hace que la temperatura cambie y forme ionización y luego pase a formar esos procesos químicos en el cual dice aquí un átomo. Vamos a ver qué es el átomo. Tiende a juntarse y a formar moléculas
y a su vez dan lugar a la formación de células. Entonces el ion pasa a ser un átomo. ¿Por qué el ion pasa a ser un átomo? Porque el ion es una sola partícula. ¿Y qué hace el ion? El ion decimos aquí que pasa a ser agua. Entonces tiende a juntarse y a formar moléculas. ¿Por qué? Porque se juntan y forman ¿qué? Moléculas. Ya está formando una molécula que a su vez dan lugar a formaciones de células. O sea, el ion forma moléculas y esas moléculas son partículas y las partículas se forman el átomo, porque lo que hace es que el ion pasa a ser sal, el ion pasa a ser sal o agua, y forma los átomos y forma partículas y moléculas. Pero ¿qué dice aquí? Tiende a juntarse y a formar moléculas y a su vez dan lugar a formaciones de células. Oiga bien, ¿dónde empezamos? A formaciones de células. Continuamos. Recuerden que ya buscamos la formación. Dice que el átomo tiende a juntarse y formar moléculas y a su vez dan lugar a la formación de células. Repetimos. Entonces vamos a buscar entonces qué es una célula. En el ámbito de la biología es la unidad más pequeña que puede vivir por sí sola. Forman todos los organismos vivos y tejidos del cuerpo. Las tres partes principales de la célula son las membranas celulares, núcleo y citoplasma. ¿Qué es una célula y qué tipo hay? Son los bloques estructurales básicos de los seres vivos. Todas las células se pueden clasificar en dos grupos, eucariotas y procariotas. Las eucariotas tienen núcleos y organulos envueltos por una membrana, mientras que la procariota no. Ahora, ¿cómo forman las células de un cuerpo humano? Durante la mitosis, una célula duplica todos sus contenidos, incluyendo sus cromosomas, y se dividen para formar dos células hijas idénticas. Debido a los críticos de este proceso, los pasos de la mitosis son controladas cuidadosamente por varios genes. Entonces, ya sabemos lo que es una célula y su estructura. Entonces, vamos a continuar porque ya encontramos lo que nos quiere dejar dicho este átomo que tiende a juntar y formar moléculas y a su vez dan lugar a formaciones de células. Entonces, el átomo es la porción de materia de menor de un elemento químico que interviene en las reacciones químicas y posee las propiedades características de dicho elemento. Repito, átomo, porción de materia menor de un elemento químico. Oiga bien, cuando hablamos de porción de materia menor de un elemento químico, ¿de quién estamos hablando? Del ion, que interviene en las reacciones químicas. ¿Por qué interviene en las reacciones químicas? Porque la ionización es el proceso químico que produce iones. Por eso interviene en las reacciones químicas y posee propiedades características de dicho elemento. ¿De quién está de quién está que está? Dice aquí, vamos a repetir, las reacciones químicas y posee las propiedades y características de dichos elementos. O sea, estamos hablando del ion, no hemos salido del ion. Ya usted está viendo en este poco todo lo que está formando el ion. Dice, los átomos raramente se encuentran libres, tienden a agruparse y formando moléculas. ¿Y quién es que lo forma? El ion. ¿A través de quién? De esto, del átomo, que tiende a juntarse y formar moléculas. Continuamos. Dice que los átomos raramente se encuentran libres y tienden a agruparse y formando moléculas, cantidad muy pequeña de algo. Por ejemplo, su palabra no guardaba ni un átomo de rencor. ¿Y de quién estamos hablando? Cuando una persona está limpia, cuando una persona está en luz, no puede guardar, no puede guardar rencor porque está en oscuridad. Y estamos hablando de luz. El ión, vamos a hablar más profundo. Porque cuando hablamos de ión, estamos hablando de todo lo que es el ión. Y ya le informo lo que es el ión. Más bien le informamos que el ión es el portador de toda la forma.
Mire, el ión es la sal, ¿eh? ¿Y de quién estamos hablando? Aquí vamos a hacer una paréntesis para explicarle. El ión es la sal, la luz, es la electricidad, el campo eléctrico, electromagnético, la ionización, el agua salada, el agua dulce, el aire, el frío, el calor, la masa, la materia, el átomo, la molécula, la vida, la energía, la forma, el fotón, la onda, el ampere, la frecuencia, el ancho, el largo. Es el ión. ¿Y de qué más y nada menos estamos hablando? ¿De qué la partícula que forma toda la forma? ¿eh? Ahora vamos a explicar a qué nos referimos. En cuanto hicimos este stop, ahora le vamos a explicar a la Biblia. Vamos a explicarle con palabras de Dios. ¿Qué nos dice Jesús? Jesús dijo, yo soy la luz que brilla en la tiniebla y la tiniebla no la comprenden. ¿Y de quién hablamos? Del león, la sal, la luz del mundo. Y dice, la tiniebla y la tiniebla no la comprenden. Eso significa que no importa cuánto se esfuerce la oscuridad, no puede apagar esa luz jamás. Puede confiar en que su luz estará allí para ustedes. Nosotros o las personas que amamos, quizá nos apagamos temporalmente. Oiga, qué belleza, explica Jesús. ¿Qué no dice Jesús sobre la luz? Yo soy la luz del mundo. Enseña a los judíos creyentes que al seguirlo, a él quedarán libres de la esclavitud espiritual. Que no quiere dejar dicho, Jesús es la luz del mundo. Significa que no nos avergoncemos del Evangelio de Jesucristo, que nuestro mismo ser puede irradiar y reflejar un mensaje, verdad, de amor y paz. En verdad os digo, os mando que seáis luz del mundo. Mateo 5:16. Ahí nos explica Jesús lo que es la luz. ¿Qué no quiere dejar dicho la luz en la Biblia? La luz se define como la vida, como se ve en Juan 1:4. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Aquellos que tengan fe por medio de él tendrán vida eterna. Continuamos con la luz. ¿Qué significa la luz en la vida espiritual? Es la experiencia. Dice que es la iluminación espiritual. Es la experiencia de lo divino. Esta experiencia se manifiesta en paz, amor, felicidad o sentido de unidad con el universo. Es un esclarecimiento interior que representa la luz. Es una energía electromagnética radiante que se puede percibir, que puede ser percibida por el sentido de la vista. Se trata del rango de la radiación del espectro electromagnético. La luz tiene la velocidad finita y se propaga en línea recta. Entonces, ya podemos ver lo que es el ión, todo lo que forma el ión. Y continuamos, que forman los átomos. ¿Qué forman los átomos? El núcleo está formado por dos tipos de partículas, los protones que tienen carga eléctrica positiva y los neutrones que no tienen carga eléctrica. Es un átomo, es en un átomo neutro, en su estado de habitual, que es el número de electrón, es igual al protón, como tiene carga eléctrica negativa, se compensan. Continuamos. ¿Cómo funcionan los átomos en el cuerpo humano? Los átomos forman moléculas y estas moléculas a su vez dan lugar a la formación de células. Estas células forman además tejidos, órganos, así como sistema de organismos. Ha habido estudios que muestran que el 98% de nuestro cuerpo reemplaza los átomos cada año, o sea, cada 12 meses nuestro cuerpo reemplaza las células por otras células nuevas. Cada año. ¿De dónde vienen los átomos? Recuerden que cuando hablamos de átomos, estamos hablando de un ión que une a través de, que pega, a través del agua que lo une y forman el átomo. ¿Y de dónde vienen los átomos? Del espacio exterior. Porque recuérdense que el universo está formado cuando dijo Dios y dividió las aguas y la expandió
y expandió las aguas del océano. Dice que el universo es ionizado. Entonces la ionización del universo es que viene esa, ese átomo. ¿De dónde vienen los átomos? Del espacio exterior, nos explica aquí. ¿Y qué es? El ión forma cadena de puentes, uniones de átomos. Todo lo que existe está formado por átomos, que es la formación del ión, que ya lo conocemos como partículas o átomos o moléculas del ser vivo. En pocas palabras, estamos hechos de hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, carbono, y cada uno con su porcentaje. Los átomos del cuerpo ya usted lo conoce: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, sodio, potasio. Ya usted tiene que tener conocimiento de esta parte. ¿Qué pasa si se rompe un átomo? Cuando se rompe un átomo, se divide en dos partes y liberan energía. Este proceso se denomina fusión. ¿Por qué se denomina fusión? Porque produce rayos gamma y grandes cantidades de energía. ¿Qué edad tienen los átomos en nuestro cuerpo? Bueno, forman moléculas de agua y tienen 13.700 millones de años. Supuestamente, esa es la información que tenemos. Los átomos o materia es todo aquello que contiene masa y ocupa un espacio o volumen. Toda materia está formada por átomos, que son la unión de iones. Estamos hablando de iones todo el tiempo, aunque sean átomos y moléculas. ¿Cuántos átomos hay en una célula? 100 billones de átomos, supuestamente. Cuando hablamos de la molécula, ¿de qué hablamos? De uniones de ion para formar átomos. ¿Y cuál es la molécula más importante del cuerpo humano? El agua, el H2O y la glucosa, que forma principalmente la fuente de energía. Es el 80% el agua. ¿Qué es un electrón? Es la partícula cargada eléctricamente neutra. Los electrones forman la corteza exterior reactiva de los átomos, que interaccionan con los otros y forman los vínculos químicos que mantienen las moléculas unidas. Recuerden bien que es un electrón. Son las partículas cargadas eléctricamente negativas. Los electrones forman la corteza exterior reactiva de los átomos, que interaccionan con otras y forman los vínculos químicos que mantienen las moléculas unidas. Hasta ahora vamos teniendo toda esta información. Dice, ¿qué son los electrones? Continuamos. Son partículas de átomos que se encuentran en las nubes que rodea el núcleo. O sea, ya va cambiando el ión de molécula y partícula en átomo a electrón. Y dice que es la partícula del átomo que se encuentra en la nube que rodea el núcleo. Dice, y si nos ponemos a observar, nosotros somos en el universo un electrón, porque somos parte de la partícula, somos el segundo planeta, el segundo planeta, pero no salimos de la órbita, ni cambiamos, sino que estamos en la posición permanente como el segundo planeta. Continuamos. Los protones y los neutrones se contraen en el núcleo. Los electrones se distribuyen en las capas exteriores y los electrones de la capa más externa pueden saltar de un lugar a otro. El electrón genera una fuerza de atracción sobre una partícula de carga positiva, tal como el protón, y una carga de repulsión sobre una partícula de carga negativa. Y va a nacer de aquí, del electrón. Oiga lo que genera el electrón. Vamos a repetir para que se entienda. Un electrón genera una fuerza de atracción sobre una partícula de carga positiva, tal como el protón, y una carga de repulsión sobre una partícula de carga negativa. Y de aquí es que nace el campo electromagnético, la luz, la electricidad, la comunicación. Y dice
que el campo electromagnético es la función de este campo es transmitir y recibir señales de información, la luz, la electricidad, el magnetismo, la ley de Ampere, todo eso es de aquí que sale, ¿eh? Porque recuerden que el ión se fusionó en un átomo, en una molécula y formó un electrón. ¿Y qué pasa en la reacción? Dice que una fuerza de atracción sobre una partícula de carga positiva, tal como el protón, y una carga de repulsión sobre una partícula de carga negativa, nace el campo electromagnético, para formar la luz, el magnetismo, la electricidad. Y continuamos, dice, comunica su carga. ¿A quién comunica la carga? Al fotón. Dice, nota, todas las partículas del ión cambian a ión de litio cuando el número de protones no cambia, se convierte en ión. Nota, la traducción ión. Ión que va, significado, es una partícula electromagnética cargada. El ión que va es la partícula electromagnética cargada. La ionización, el cambio, que son eléctricamente neutros, que genera iones. Recuérdense que el universo es un campo electromagnético, es ionizado, que genera iones. Y dice aquí, cuando cambia el ión cambia de catión a anión. Vamos a hablar ahora. Y dice aquí, cambia anión. ¿Cuándo cambia anión en la ionización, los iones? ¿Cuándo cambia anión? Dice, más el electromagnetismo que en el átomo o molécula neutra se llama anión, se llama anión, posee una neta, una carga neutra neta, y la que tiene menos electrones se llama catión, que tiene una carga neta positiva, una negativa y una positiva. Las negativas son aniones y las positivas son cationes. Ya podemos entender cómo el universo manda los iones, tanto positivos como negativos, que son los aniones y los cationes. Hay varias maneras por las que se puede formar átomos o moléculas de ión. Y es de la manera de ionización en el universo, en la forma de fluidos o gases, y en ionización, que es un campo electromagnético de ión, ionización, electricidad y luz. ¿Y qué es lo que nos enseña la Biblia cuando dijo Dios? Y hizo lumbreras en los cielos, la lumbrera mayor y la lumbrera menor, para que alumbraran los cielos, para poder guiarnos en la noche. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que a través de la ionización, a través de la luz, del ión y de las estrellas, y de la lumbrera mayor y la lumbrera menor, nos creó luz para que nos pudiéramos guiar en la noche. ¿Y qué dice aquí el ión? Que es la sal, la luz, lo que nos enseña Jesús, lo que nos enseña Dios en la Biblia, la electricidad, el campo eléctrico, el electrón, la ionización, el agua salada, el agua dulce, el aire, el frío, el calor, la masa, la materia, el átomo, la molécula, la vida, la energía, el fotón, la onda, lo ancho, lo largo, lo corto, la frecuencia. ¿Y qué es la carga eléctrica positiva en el cuerpo? El sodio, el potasio, el calcio, el cloro, el fosfato, el ácido, el colorante, el sabor, el agrio. ¿Y qué es un ácido? El ácido puede ser un ácido nítrico, el ácido puede ser clorhídrico, carbónico, iónico, porque son la base. Y cuando hablamos de ácido, hablamos del productor de iones, de hidrógenos. Ácido produce iones de hidrógeno que están cargados positivamente en soluciones en agua. En agua. ¿Y qué tenemos en el estómago? El ácido gástrico. Que produce iones de hidrógeno que están cargados positivamente en soluciones de agua. Cuando hablamos de electrólisis, forman iones. Por ejemplo, el sodio, el potasio, el calcio, el cloruro, el bicarbonato. Y cuando estamos también, ¿y qué forma la electrólisis en iones? También radiación y rayos X. Ahora, ¿qué es la radiación? ¿Qué son radiaciones? Son ondas que propagan energía
y que manifiestan en cualquier medio, se manifiestan en cualquier medio en forma de electromagnetismo o partículas. Entonces vamos a pasar al bosón de Higgs. ¿Y qué lo que la máquina de colisiones de hadrones que choca con la molécula buscan energía o partícula que buscan esa partícula de Dios? Quieren conseguir esa partícula de Dios y lo que pudieron conseguir fue el bosón de Higgs. Y dice aquí, el bosón de Higgs es un tipo de partícula que explica cómo se originó la masa de todas las partículas del universo, y no es así, porque ya hablamos qué compone toda la masa, que fue el ión. Dice aquí que el bosón de Higgs se divide en fermiones y bosones, y su característica llamada spin es una medida de cantidad, porque indica que la cantidad lleva, qué cantidad lleva, y esa medida es el spin, que es 3.1416. Desde ahí empieza la medida de la masa. No es como ellos explican, sino que el spin es la medida, es lo que mide la cantidad, pero el pi es quien va a organizar y a dirigir la cantidad de esa medida de la masa. ¿Quién produce el ión? Recuérdense que ya hablamos de la producción del ión, pero vamos a continuar. Dice, producción de ión. Los iones cargados negativamente se producen cuando un electrón libre choca con un átomo o posteriormente queda atrapado dentro de la barrera de potencia eléctrica, liberando cualquier exceso de energía. Liberando cualquier exceso de energía. El proceso se conoce como ionización por captura de electrones. Y dice, ¿cuál es la función de fermión o modelo estándar de partículas? Los llamados bosones de Higgs. Dice, transportan y interactúan la energía porque son chispas que prenden y apagan por su masa o spin, la cantidad. ¿Y de quién estamos hablando? Todo esto es lo que pasa en nuestro cerebro. ¿Y de quién estamos hablando? Del ión. Ya ha cambiado a bosón o fotón, que también son los que hacen como que prenden y apagan y hacen la interacción y hacen la transportación de la información. Esto es lo que pasa en nuestro cerebro. Hay muchas fotos y videos que nos explica estas luces que prenden y apagan como si fueran bombillitos, y son la información que está mandando al cerebro, la chispa donde se conecta. ¿Y a través de qué? De la forma en que cambia el ión a ácido, a químico, a energía, a electricidad dentro de nuestro cuerpo, al magnetismo. Dice aquí, ejemplo, ¿qué son bosón y los fermiones? La diferencia entre fermión y bosón tienen su origen en el número total de electrones y protones y neutrones en un impar. El átomo es un fermión, mientras que si esta suma es par, oiga bien, el átomo es un fermión, mientras que si esta suma es par y el átomo es un bosón. Si suma, si el átomo es un fermión, mientras que si suma es par, entonces es un bosón. Continuamos. ¿Dónde se encuentran los fermiones? Se divide en dos grupos, en quark, que forman las partículas del núcleo atómico y que son capaces de experimentar la interacción nuclear fuerte. Oiga bien, los quark son los que hacen la interacción fuerte, hacen la interacción nuclear fuerte. Y dicen que el leptón, entre lo que se encuentran los electrones y otros que interactúan, básicamente mediante la interacción nuclear débil, el cual es el fuerte y el leptón el nuclear débil. Entonces, un electrón es un fermión y un fotón es una partícula de radiación electromagnética. Claro, todo esto cambia en un ión, porque nace del ión. Esto nace del ión y dice que la energía cero es cambiante en el tiempo, espacio-tiempo. Es un fotón porque ha cambiado en el tiempo, donde su origen es la partícula que forma todas las
toda la materia o todo cambio, como el ión. Ojo, cuando la partícula se atrae o se fusiona por fisión nuclear, ¿m? para formar un cambio. Ojo, cuando la partícula se atrae o se fusiona por fisión nuclear para formar un cambio, es interacción, estrólisis o función nuclear, como el caso de los fermiones y bosones, que se atraen para formar pares que se comportan como bosones. El spin entero, que es un bosón, y el fermión, que está en el núcleo, el electrón, el protón y el neutrón para formar el fermión. Seguimos. La fuerza nuclear fuerte, que pega a todas las partículas que componen el núcleo, como los fermiones. Los 5 tipos de bosones de la materia son los quarks, que es un fermión que interactúa con la interacción fuerte, y el leptón, que es la familia de los fermiones, el gluón que pega la fuerza nuclear fuerte, el fotón, que es el electromagnetismo, que sirve como electromagnetismo o como electricidad, y el bosón de Higgs, que es la fuerza débil. Oiga, ¿quién es el bosón de Higgs? La fuerza nuclear débil. Y actúa portadora de fuerza de unión de la materia. O sea que esto lo que hace, ayuda a la fuerza de la materia. Este tipo de bosones son, al mismo tiempo que son mensajeros, ayudan a la fuerza de la materia, porque están compuestos de la fuerza nuclear débil y fuerte, y están compuestos también de la pega, que ya usted sabe que es el gluón, el agua, el ión. Entonces, es un sabor, dice aquí que el leptón es un sabor de los quarks, que es down, up, el extraño, el encantado y encima. Es un sistema parecido que tiene su función como lo de los iones. Son sistemas diferentes. Recuerden que el sistema de ion es diferente, pero va cambiando en los fermiones, bosones, entonces vienen los quarks, los leptones y así por el estilo. Es un cambio totalmente, para que ustedes vayan comprendiendo que nosotros somos parte de la partícula de Dios. Nosotros estamos dentro de la partícula de Dios. ¿Cuál es la función del ion? El sodio, el potasio, el calcio y el cloro y el fosfato son ejemplos de iones. Ayudan a que los nutrientes circulen hacia las células y ayudan a eliminar los desechos de las células y ayudan a que los nervios, los músculos y el corazón y el cerebro funcionen correctamente. Oiga esto, cuando se produce un ion, cuando un átomo neutro pierde un ion más electrones, el número total de electrones disminuye y el número de protones en el núcleo sigue igual. El resultado es que el átomo se convierte en catión y un ion con una carga neta positiva. El proceso opuesto puede ocurrir dependiendo para lo que se necesite. Estamos hablando de la producción de ion. ¿Cómo se produce? Cuando un átomo neutro pierde o más electrones, el número de átomos de electrones se disminuye y el número de protones en el núcleo sigue igual. Eso es cuando se baja la energía, cuando estamos cansados, cuando estamos débiles. Dice aquí que el 99% de la masa del cuerpo está formado por 6 elementos: oxígeno, carbono, hidrógeno, nitrógeno, calcio y fósforo. Y todo esto es parte del 99% de la masa del cuerpo. Estamos hablando del cuerpo humano. Los beneficios del ion negativo: mejora el sistema respiratorio, el sistema nervioso, ayuda el proceso de digestión, reforma nuestro sistema de inmune, forma los dientes, los huesos, actúan en el cuerpo, señaliza el sistema nervioso, contraen el corazón y los músculos. Entonces estamos totalmente en la partícula de Dios, en la masa. Es el ion en el agua,
en los músculos, en los nervios, en el corazón, en los pulmones, en el hígado, los riñones, la vista, el cerebro. Estamos compuestos totalmente de agua, el 99%. Lo único que estamos divididos en diferentes partículas de átomos, de materia. ¿Dónde se encuentran los iones en el cuerpo? En el calcio, en el fósforo, en los huesos, en el cobre, en el hierro, en el azufre, en algunas proteínas como el magnesio, potasio, el sodio, en los fluidos corporales y en los líquidos celulares. ¿eh? Pero tampoco se nos puede quedar, en el plasma. Oiga esto sí está interesante. El plasma. ¿Qué es el plasma y para qué sirve? El plasma es el componente líquido de la sangre en el que están suspendidos los glóbulos rojos, los leucocitos y la plaqueta. Están formados por un 90% de agua. ¿Y de quién estamos hablando? Del ión. Además de sales minerales. ¿De quién estamos hablando? Del ión. Y proteínas necesarias para el buen funcionamiento de nuestros organismos. ¿Y de quién estamos hablando? Del ión. ¿Qué pasa en mi cuerpo si dono plasma? Puede dañar el sistema inmunológico, porque está quitándole iones a tu cuerpo, le está quitando toda la inmunología a tu cuerpo cuando usted está donando sangre. Oiga bien, estamos hablando del plasma. ¿Y de dónde viene el plasma en nuestro cuerpo? Dice, las células reticuloendo... Oiga esto, las células reticuloendoteliales del hígado están cargadas de síntesis de proteínas plasmáticas en los adultos, en la médula ósea, de las células sanguíneas, de generación de las células de los tejidos corporales. En general, el vaso también contribuye a formaciones de proteína plasmática, las formaciones de iones dentro de nuestro cuerpo. ¿Para qué? Para que tengamos células y formemos el plasma en adultos, el desarrollo de nuestro cuerpo, la evolución de nuestro cuerpo. Recuérdense que dura, ¿cuánto tiempo dura el plasma en nuestro cuerpo? Recuérdense que hablamos de que el plasma dura 12 meses, un año, porque va cambiando, los tejidos van cambiando, las células van cambiando, en nosotros los seres humanos, porque cada año va evolucionando, las células evolucionan cada año y va cambiando, unas mueren y otras nacen. ¿A través de quién? De la ionización. ¿A dónde que se forman? No le estamos hablando aquí, ¿dónde se forman? En la médula ósea, en los tejidos, en las células, en el hígado, el retículo endoteliales del hígado, que generan en el vaso, contribuyen a la formación de proteínas plasmáticas. Estamos hablando del ión totalmente. Oiga esto. ¿Y dónde se encuentra el plasma en la vida cotidiana? Cuando hablamos de plasma, estamos hablando también de luz, de energía, de iluminación. Dice aquí, vamos a leer un poco. ¿Dónde se encuentra el plasma en la vida cotidiana? En los televisores, en los monitores, con pantalla de plasma, el interior de tubos fluorescentes, la iluminación bajo el consumo, en soldadura, electricidad baja en potencial, por gas, en la propulsión para proporcionar cohete. O sea que también es un tipo de luz, el plasma, porque es la sal del cuerpo, somos la luz. ¿Y cuál es la luz de nuestro cuerpo? El plasma, el ión, la ionización. Tenemos tanto luz en el agua. Cuando usted suda salado, porque usted está teniendo el agua. Hace un cambio en nuestro cuerpo para formar plasma, para formar ión. Entonces cada año, cada 12 meses, nuestro cuerpo está formando ión. Cada mes nosotros estamos regenerando nuestro cuerpo cuando dormimos todos los días. Por eso es que hay que dormir las 8 horas todos los días, para estar saludable, porque esas células se regeneran y si usted no duerme lo suficiente, sus células no se van a regenerar. Y cuando usted necesite que su cuerpo, su organismo dure más tiempo, no va a poder vivir una vida saludable ni durar tantos años. Qué picante está esta información. Continuamos. Y dice aquí, ¿los aniones son buenos para la salud? Sí, reducen bacterias y alergenos. Los aniones se unen a los cationes en grandes cantidades en la carga negativa de los virus y la bacteria y se vuelve demasiado pesado para ser transportado por el aire. Los aniones limpian el aire de bacterias y alergenos y se transportan por el aire. Oiga esto,
la función que hace el anión y el catión, el positivo y el negativo, en el cual ya habían hablado, que son parte del ion, lo único que cambian, anión y catión. Y seguimos. ¿Qué función tiene la ionización? Proceso químico físico en el cual se producen los iones. Ya esto lo sabemos. Y dice, ¿qué es la ionización en el cuerpo humano? Logra extraer la sustancia tóxica impregnada en el órgano excretorio, tales como el riñón, la vejiga, el hígado, la vesícula, los genitales, los pulmones, la piel. Esta comparación nos lleva al eliminar los problemas de la salud que pueden irse en el tiempo a un problema mucho más grande. Dice aquí, la ionización del aire necesita iones para eliminar las partículas microbias del olor del aire. O sea que la temperatura nos ayuda en esa limpieza tanto de nuestro cuerpo como también en nuestro vivir en el clima. Entonces toda esta información es para que usted entienda que usted no está hecho de cualquier cosa. Usted está dentro de la partícula de Dios. Usted está formado por la partícula de Dios. Y cada movimiento que usted quiera hacer, ya Dios lo sabe, lo que usted piensa, lo que usted haga. Así que yo le pido a usted, con todo el amor de Dios, que respete ese cuerpo hermoso que Dios nos creó y vaya, arrepiéntase y cambie su pensamiento y sus acciones, porque a la hora de usted fallecer, usted va a tenerse que ver con Dios por no darle buen uso a su cuerpo y a su tierra y a todo lo que Dios ha creado. Así que yo le dejo con el amor de Dios y la paz que lo cubra a ustedes, como dice Jesús, la paz os dejo para que usted cuide, guíe y haga el bien en el camino de Dios, porque esta es la partícula de Dios, el ión. Bendiciones para todos. Te vi.